Buenos días, hermanos, es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición, disfrutando de la fidelidad de Dios, de su bondad, de su misericordia. Damos gracias a Dios por estar aquí, estar con paz, con bienestar, y es un privilegio poder llegar a sus hogares por este medio. Creo que este medio se ha convertido en una bendición para poder reflexionar, estudiar la palabra de Dios. Vamos a pedir en esta mañana la dirección del Señor, así que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y tu fidelidad. Señor, gracias porque nunca nos has dejado y nunca nos has desamparado, Señor. En esta mañana te rogamos, Señor, y te suplicamos que nos dirijas, que nos hables, Señor, a nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando. Gracias por este tiempo. Señor, te pedimos que bendigas a cada una de las familias que nos están viendo, que nos están escuchando, Señor, en esta mañana. Guárdales, protégeles, Señor, y te pido que les ayude, Señor, en todas sus necesidades. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, vamos a un
a reflexionar sobre un libro un poquito desconocido, pero quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo y vamos a hacer este ejercicio. Si usted se va al Evangelio de Mateo, le pediría que nos vayamos un poquito para atrás. Vamos a encontrar el libro de Malaquías, después vamos a encontrar el libro de Zacarías y después, hermanos, vamos a encontrar el libro de Ageo. Así que vamos a hacer este ejercicio para poder ubicarnos y para poder encontrar el libro de Ageo. Un libro, vuelvo y repito, un poco desconocido, ¿no? Pero con un mensaje poderoso. Quiero comentarles que en esta semana Dios ha estado hablando a mi vida a través de este libro. Así que vamos a observar algunas cosas importantes. Ageo capítulo 1. Y vamos a leer todo el capítulo. El libro solo tiene 2 capítulos, es un libro muy corto y vamos a leer el primer capítulo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová,
habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Es interesante, mis amados hermanos, este mensaje del profeta Ageo. Y he titulado el mensaje en esta mañana Prioridades. Me gustaría iniciar y preguntar cuáles son nuestras prioridades en la vida. Es importante, creo yo, que nosotros, que el hombre y la mujer, puedan tener prioridades. Regularmente, hermanos, si preguntamos dentro de la congregación, dentro de la iglesia, ¿cuáles son las prioridades? Muy probablemente la gente va a decir que su prioridad es Dios, ¿no? Y pues creería que una gran parte de la iglesia va a responder que su prioridad es Dios. Ahora, mis amados hermanos, uno de los propósitos de este mensaje, creo yo, de que el Señor nos hable en esta mañana a través de su palabra, es que debemos, como dice el profeta Ageo, debemos de meditar bien sobre nuestros caminos. Y yo le invito a esta mañana, mis amados hermanos, a que podamos reflexionar sobre cuáles son nuestros caminos, cuáles son nuestras prioridades en la vida. ¿Realmente Dios es nuestra prioridad? ¿Realmente las cosas espirituales, las cosas de Dios, las cosas que pertenecen al Espíritu son nuestras prioridades? Y en esta mañana yo le quiero invitar a que podamos reflexionar, a que podamos ser realmente sinceros, primeramente con Dios y de ahí también con nosotros, en preguntarnos y en reflexionar cuáles son nuestras prioridades. Para entender, mis amados hermanos, el libro de Ageo, y creo yo que esta es una de las complejidades del Antiguo Testamento, es que tenemos que conocer un poquito de historia. Es importante, mis amados hermanos, o es de suma importancia que cada vez que nos acerquemos a un libro podamos reflexionar, ¿no? ¿Cuál era el contexto histórico, un poquito el contexto social, y saber en qué momento se escribe este libro para poderlo entender? Yo le invito, mi amado hermano, que cada vez que usted se acerque a un pasaje bíblico, a un libro, siempre lo he dicho, primero es importante no solo conocer uno o dos versículos, es importante, hermanos, conocer todo el libro, es importante conocer toda la carta. En el caso del Antiguo Testamento, hermanos, tenemos que conocer un poquito de historia. Y me gustaría en esta mañana explicar algunas cuestiones importantes sobre el libro de Ageo, para que podamos entender un poquito el mensaje del profeta. Por cuestiones de tiempo no puedo entrar a muchos detalles, pero sí me gustaría que lo comprendiéramos en esta mañana. En el tiempo de Salomón, mis amados hermanos, cuando él fallece, se da por la misma rebeldía del pueblo, por la misma idolatría, se da, hermanos, una división del reino. Literalmente el reino se divide. Por un lado, hermanos, en lo que se conoce como el reino del norte, si tuviéramos un mapa aquí de Israel, mis amados hermanos, sería la parte de arriba.
el reino norte de Israel, empieza a reinar un superintendente que estuvo en el tiempo de Salomón. Eso lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 11, del versículo 29 al 39. Usted después lo puede revisar. Un profeta, hermanos, habla y dice que Jeroboam va a ser el rey del norte, el rey de Israel. A esta parte también, al reino del norte, se le conoce como Israel. Tenemos entonces a Jeroboam, y con Jeroboam, mis amados hermanos, lo siguen 10 tribus. Recordemos que son 12 tribus las de Israel y 10 se van con Jeroboam. Del lado de abajo del mapa de Israel, vemos, hermanos, de que entonces queda el reino de Judá, el reino del sur, también se le conoce. Entonces tenemos el reino del norte y el reino del sur. Aquí, hermanos, reina Roboam. Este rey es interesante que es hijo de Salomón. Y con él se van 2 tribus. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. En este contexto, hermanos, veamos que nuevamente el pueblo de Israel se aleja del Señor por la rebeldía. Llega a tal punto, hermanos, en que el pueblo se divide. Se divide entonces en Israel o en el reino del norte, y se divide también en Judá, en el reino del sur. Esto es bien importante que nosotros lo comprendamos, lo entendamos, porque tanto en el reino del norte como en el reino del sur se levantan profetas. Es importante también, mis amados hermanos, comprender que existen profetas preexílicos, profetas que se levantaron durante el exilio, y también, hermanos, profetas que se levantan durante el ya pasado el exilio, posexílicos. Nuevamente, la rebeldía del pueblo de Israel lleva entonces a que el reino se divida. Por una parte el reino del norte, por la otra parte el reino del sur. Es tanta, hermanos, la rebeldía del pueblo de Israel que Dios levanta profetas diciendo: si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se vuelven a los caminos de Dios, vendrá entonces un exilio. Vendrán los babilonios, vendrán los persas, y lo que harán es que se llevarán a esa gente, destruirán el pueblo, vendrá calamidad. A estos profetas se les conoce como los profetas preexílicos. Ellos están profetizando, ellos están diciendo: arrepiéntanse, vuélvanse al Señor, se tienen que volver al Señor, porque si no, Dios los castigará. Vendrá entonces un castigo de parte de Dios, y el pueblo de Dios, mis amados hermanos, entonces los llevarían esclavos. Eso se conoce como el exilio. Y cabalmente, hermanos, como los profetas de Dios, porque también se habían levantado profetas falsos, diciendo de que sí iba a haber un tiempo de exilio, pero no iba a ser muy largo. Los profetas de Dios, hermanos, ya lo habían dicho, y fue así como sucedió. Son tomados y llevados entonces en cautividad, son llevados al exilio, y aún, hermanos, durante el exilio también se levantan profetas de Dios, ahora dando una esperanza, ahora mostrando que Dios es un Dios misericordioso. Por un momento, mis amados hermanos, yo quiero que nos pongamos en los zapatos del pueblo de Dios. Imagínense, mis amados hermanos, que nosotros seamos despojados de todas nuestras posesiones,
que nosotros seamos despojados de nuestras casas. Si usted tiene un vehículo, usted va a ser despojado, su familia va a ser tomada como esclava, seríamos llevados a cautividad. Y hermanos, es algo terrible. Pero ya en el exilio, Dios también levanta profetas. Ahí se escriben, hermanos, libros como Lamentaciones, por ejemplo. También el profeta Jeremías es levantado para dar esperanza y decir: Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de bondad, y Dios no se ha olvidado de ustedes. Dios va a hacer grandes cosas. Pero también se conocen los profetas posexílicos. Ya pasó el exilio, y Ageo, mis amados hermanos, es un profeta posexílico. Es un profeta que se levanta en estas circunstancias. Y aquí hay algo bien interesante. Es poco lo que se conoce del profeta Ageo. Su nombre significa festivo. Muy interesante que Ageo significa festivo. Probablemente porque nació en un día de gran fiesta, dicen los estudiosos bíblicos, que probablemente él nació en un día festivo, en un día de gran fiesta, y por eso es de que Ageo significa festivo. Las obras, hermanos, de reconstrucción se inician con la restauración del altar de los holocaustos, para poder así ofrecer sacrificios desde el principio. Tiempo después se echan los cimientos del templo. Recordemos, mis amados hermanos, de que aquel templo maravilloso, esplendoroso, el cual había construido Salomón, había sido destruido. Ya no existía. Había venido la desgracia. Ahora el pueblo de Israel, hermanos, regresa entonces, tiene que regresar nuevamente a esta tierra, a la tierra que Dios les había dado. Y ahora vemos de que ellos tienen un gran desafío. Algunos hermanos, por ejemplo, que viajan a Estados Unidos, ya no piensan regresar a sus países de origen, ¿no? En este caso a Guatemala, por ejemplo. Se adaptan a aquella cultura, se adaptan a estas ciudades, y ahora creo yo que sería un reto para muchos regresar a sus países de origen. Y es interesante porque ellos tienen que regresar entonces. En este caso, hermanos, estamos hablando del reino del sur, estamos hablando de Judá, y ellos tienen que regresar. Pero algo muy interesante, y esto es lo que debemos de entender, creo yo, en este libro del profeta Ageo, es que hay un propósito. Y el propósito por el cual estas personas tienen que regresar es para nuevamente edificarle un templo al Señor. No se nos tiene que olvidar esto. Hay un propósito. Y el propósito es edificar un templo al Señor. Y vemos, mis amados hermanos, entonces, de que está un gobernador. Está el gobernador llamado Zorobabel. También está un sumo sacerdote llamado Josué. Y estas son las personas que van al frente del pueblo. Vuelvo y repito, y el propósito, mis amados hermanos, es la edificación del templo. Ahora, esta no era una tarea sencilla. Iban a llegar a un lugar que se encontraba en ruinas. Un lugar que literalmente, hermanos, había sido destruido. Quiere decir que la tarea, hermanos, era difícil, era compleja, pero Dios los había llamado a ellos, y este era el propósito por el cual ellos tenían que regresar entonces al reino del sur. Las obras entonces de reconstrucción se inician con la restauración del altar y con los holocaustos.
Por otro lado, hermanos, había alegría de poder reiniciar las obras, pero también las lágrimas de aquellos ya ancianos que habían visto la casa primera. Es interesante, hermanos, porque ahora el pueblo se dirige. Están emocionados. Esto regularmente pasa, ¿no? Cuando uno inicia un proyecto, cuando se levantan líderes y está la emoción, ¿no? Y vamos a iniciar con todo. La gente le dice a sus líderes: los vamos a apoyar, vamos a estar con ustedes. Y están, hermanos, entonces en esta emoción. Por favor, no me pierda el libro de Ageo, y quiero que me acompañe al libro de Esdras. Ellos son contemporáneos, y es importante que conozcamos un poco también sobre el libro de Esdras. Quiero que me acompañe al capítulo 3 y vamos a leer del versículo 8 al versículo 13. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Ellos venían de la cautividad, ahora venían a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Este era uno de los propósitos: activar entonces la obra de la casa de Jehová. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la primera casa, que habían visto aquel templo de Salomón, el esplendor de aquella casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Es interesante, mis amados hermanos, porque comienza el trabajo. Dice el texto que los albañiles comienzan a poner los cimientos. Y existe alegría, existe gozo. Todos están comenzando a trabajar. Recuerden, el propósito de ser llevados a Jerusalén, al reino del sur, entonces es nuevamente la restauración del templo. Pero se encuentra, el texto que acabamos de leer de Esdras, se encuentra un grupo de ancianos, un grupo que conocieron el templo de Salomón, que conocieron su esplendor, que conocieron esa maravilla, y estaban llorando, hermanos, muy probablemente, porque este nuevo templo que iba a ser reedificado no iba a llegar, diríamos, al esplendor del templo de Salomón. No iba a tener entonces, hermanos, ese gran esplendor, y por eso vemos a algunos ancianos llorando.
están tristes. Ellos conocieron, ellos vieron el primer templo. Ahora ellos se dan cuenta que a pesar que Dios está obrando, que se está reedificando un nuevo templo, no iba a ser igual al primero. Por otro lado, hay también gran júbilo. Y estaba el pueblo también contento. Por un lado había nostalgia, pero por otro lado también existía alegría. El esplendor del templo de Salomón, conocido por los más ancianos entonces, está vivo en su recuerdo, y lloran porque el que ahora reconstruyen poco se parece a aquel. Pronto comenzaron, mis amados hermanos, en esta tarea de reedificar el templo, comienzan las dificultades. Los enemigos de Judá y de Benjamín, con amenazas, intimidaciones, sobornos durante el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Siempre sigamos en el libro de Esdras. Quiero que me acompañe al capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al 5. Y dice la palabra de Dios: oyendo los enemigos de Judá y Benjamín que los venidos de la cautividad, ¿se da cuenta? Por eso, mis amados hermanos, es muy importante. Hoy la gente le aburre un poco la historia, ¿no? Y quisiera escuchar algún otro tipo de mensaje, pero es de vital importancia que nosotros conozcamos un poquito el contexto histórico. Los enemigos de Judá entonces escuchan a los que han venido de la cautividad y que edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Versículo 2. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Escuche hasta lo que hicieron. Sobornaron además contra ellos a los consejos para frustrar sus propósitos. Vuelvo y repito, mis amados hermanos, había un propósito, y ese propósito era reedificar la casa de Dios. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Comienzan, mis amados hermanos, los problemas. Se empiezan a levantar los enemigos. Ellos tratan, dice la escritura, que los enemigos vienen, hablan con Zorobabel y hablan con Josué y les dicen: les queremos ayudar. Zorobabel, hermanos, y Josué llegan a la conclusión y dicen: no, ellos no nos tienen que ayudar. El mandato de Dios es de que nosotros tenemos que reedificar la casa del Señor. Además, este templo tiene que ser dedicado únicamente solo para Dios, no para ningún otro Dios. Por lo tanto, ellos no aceptan la ayuda. Pero ahora vemos, hermanos, de que se levantan entonces los enemigos. Hay un propósito claro, el cual es reedificar la casa del Señor. Mis amados hermanos, cuando Dios te ha llamado a algo, Él te va a respaldar. Pero no quiere decir que no vayan a haber problemas. No quiere decir que no vayan a haber opositores. No quiere decir que no vayan a existir conflictos. Aunque Dios te haya llamado, aunque Dios, mi amado hermano, esté contigo, Él te esté respaldando, siempre se van a levantar enemigos. Siempre se va a levantar gente que te quiera destruir. Siempre se va a levantar gente que quiera destruir los propósitos de Dios. Y esto, mis amados hermanos,
afectó al pueblo de Israel. En todo este contexto vemos entonces el mensaje del profeta Ageo. Regresemos ahora nuevamente al libro del profeta Ageo. Los trabajos, mis amados hermanos, dice que son suspendidos definitivamente, de forma violenta, hasta el segundo año del rey Darío, rey de Persia. En este ambiente, hermanos, de tristeza, en este ambiente de frustración, el pueblo necesita ser alentado. Es interesante. Yo no sé si usted se acuerda cómo inició el pueblo. El pueblo inició, hermanos, con alegría. Inició con gozo. Esto regularmente, mis amados hermanos, uno lo observa, lo vive como líder, ¿no? Y hermanos, cuando se inicia algo regularmente, cuando hay fiesta, en nuestros casos, cuando hay un aniversario o cuando se arma tal actividad, está la alegría, está la fiesta. Pero vinieron los conflictos, vinieron los problemas. Y hermanos, el propósito que Dios tenía entonces se tuvo que paralizar. Se tuvo que poner en pausa. Y vino en el pueblo, hermanos, tristeza. Vino frustración. Y el pueblo necesitaba ser alentado. De esto, hermanos, se ocupará entonces el profeta Ageo y también el profeta Zacarías. Hay una palabra, hermanos, muy hermosa cuando Dios le dice al profeta: dile a Zorobabel, en el libro de Zacarías, dile a Zorobabel que no es con espada, sino que no es con ejército, sino con mi santo espíritu, dice el Señor. Porque Dios tiene que levantar, hermanos, hombres, profetas, como Ageo, como Zacarías, entonces, para animar al pueblo. La alegría se acabó, el júbilo se acabó, y ahora el pueblo está lleno de frustración. Ahora el pueblo está lleno de tristeza. Aproximadamente, hermanos, unos 5 años después, se concluyó la obra. Se puso en pausa. La obra se detuvo. Pero no ha sido sino a costa de sacrificios. Un trabajo arduo, un trabajo difícil. Fue duro, hermanos, tratar con el pueblo al principio, sumido en la indolencia y en el desánimo. La misión de Ageo fue la de sacudirlos fuertemente. Y el pueblo necesitaba, mis amados hermanos, que alguien los pudiera sacudir, que alguien les trajera una palabra de parte de Dios. El libro de Ageo consiste en una serie de mensajes al pueblo de Dios después de su regreso al exilio. Igual que nosotros, el pueblo, hermanos de Dios, buscan vidas cómodas en medio de las dificultades económicas y su tiempo se consume en satisfacer las necesidades físicas. Al principio, la prioridad era reedificar el templo. Es interesante, se levantan enemigos, viene el desánimo, viene la tristeza y ahora la prioridad cambia. Y la prioridad ahora se convierte en ellos mismos. La prioridad ahora se convierte en sus casas, en poder vivir de una manera cómoda. Ellos buscan vidas cómodas en medio de las dificultades económicas y su tiempo se consume en satisfacer sus necesidades físicas. Al principio, mis amados hermanos, yo preguntaba, ¿cuáles son nuestras prioridades?
He conocido gente con grandes talentos, con grandes dones, con grandes habilidades que Dios les ha dado. Y ellos dicen, algún día le voy a servir al Señor. Ponen muchas veces la excusa de los estudios. Pastores, que ya estoy cerca de graduarme y pues vienen las graduaciones, ya está difícil. Muy bien, no hay ningún problema. Saca tus estudios. Después viene la universidad, ¿no? Pastor, el primer año de la universidad es bien duro, es bien fuerte. Me tengo que dedicar a mis estudios, tengo que hacer esto y gloria a Dios. Después viene el novio, ¿no? Después viene el esposo o la esposa y después vienen los hijos. Y el tiempo se les fue. Mis amados hermanos, ¿cuánto tiempo vamos a seguir posponiendo? Hay gente que dijo, en el 2020 yo le voy a servir al Señor. Y no nos imaginamos, no pasaba por nuestra mente que iba a venir una pandemia y que íbamos a estar viviendo tiempos difíciles. Y se tuvo que detener probablemente ese deseo, ¿no? Mucha gente dice, hoy sí voy a estar comprometido con mis diezmos, con mis ofrendas. Y vino la pandemia y vino un tiempo difícil también económico. Y llegamos a esta conclusión como en la que estaba el pueblo de Dios. Probablemente llegamos a estar desanimados, a estar tristes. Hay una prioridad. La prioridad es la reedificación del templo. La prioridad, mis amados hermanos, en nuestra vida realmente tiene que ser Dios. Vivir para Dios. ¿Será que en el ámbito financiero nuestra prioridad es Dios? ¿Será que los que son jóvenes están dedicando su fuerza, están dedicando su tiempo en la obra del Señor, o estamos cayendo en el mismo problema que que tenía el pueblo de Dios? Y ahora ellos se estaban, hermanos, el propósito de ellos ahora se estaban centrando en sus propias vidas. Se estaban centrando en sus propios hogares. Mientras el pueblo, hermanos, ha estado preocupado con sus propias familias. Han ignorado el tiempo para reconstruir la casa de Jehová. Quiero que leamos el versículo 2. Estamos en Ageo capítulo 1, versículo 2 al 6. Y dice la palabra de Dios. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, esto me llama la atención, este pueblo dice. Regularmente cuando queremos descalificar, ¿no? Se quiere descalificar a una persona. Es que no sé si usted ha escuchado eso, ¿no? Suena un poco como descalificativo. Y aquí es tremendo, mis amados hermanos, porque Dios se refiere a su pueblo. Qué bonito cuando uno encuentra a Dios diciendo pueblo mío, pueblo amado. Pero aquí dice este pueblo. Dice, escuche esto, mi amado hermano. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esto era lo que decía el pueblo. Es que el tiempo todavía no ha llegado. Es que todavía no es el tiempo para que la casa de Dios sea reedificada. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo
para vosotros, escuche esto, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Cuando el profeta se está refiriendo a casas artesonadas, se está refiriendo a una prosperidad económica. Algunos creen, mis amados hermanos, que estas casas estaban artesonadas con madera. Usted se puede imaginar esos adornos de madera bien tallados. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis, hay alimento, y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Qué tremenda palabra de Dios, ¿no? Y ahora, mis amados hermanos, Dios llama al pueblo a que mediten. Y creo yo que esta es la palabra de Dios para esta mañana. Que nosotros podamos meditar bien sobre nuestros caminos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Antes de empezar estábamos hablando con mi esposa y decíamos, hermanos, que ya el 2020 ya se pasó, ¿no? Ya el año se está acabando. Y el tiempo pasa rápido. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Estas personas, esta gente, hermanos, había alimento, había vestido, pero no podían satisfacerse. Trabaja jornal, recibe su jornal, dice el profeta, en saco roto. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos vivido esto, no? Usted puede tener un buen trabajo, usted puede tener un buen salario, usted puede tener un buen estilo de vida, pero vivir de una manera insatisfecha. Sentir, mi amado hermano, de que el jornal usted lo recibe en un saco roto. Yo no sé si a usted le ha sucedido y decir, ¿y qué pasa con la plata que yo gano, no? Y se vuelve como agua entre mis manos. Porque la bendición de Dios no está ahí. Porque tu prioridad probablemente no sea Dios. Tu prioridad sean otras cosas, pero no es el Señor. Por eso la palabra de Dios para esta mañana es: meditad bien sobre vuestros caminos. Mediten en sus caminos. Ageo, hermanos, entrega un mensaje tanto de reprimenda, pero también de promesa, dándole al pueblo instrucción concreta para reedificar y consagrar el templo con el propósito de que la comunidad espiritual pueda ser reformada. El texto, hermanos, hace referencia también al segundo año del rey Darío, más o menos en el 520 antes de Cristo, para dar a conocer que el pueblo vive bajo un gobierno extranjero. Sin embargo, cuando se dirige al gobernador Zorobabel y al sumo sacerdote Josué, Ageo señala que esto no debería haber impedido a los hijos de Israel a reedificar el templo. Lo que había sucedido es que el pueblo de Dios había perdido el enfoque, habían perdido el propósito por el cual Dios los había llamado. Y ese llamado era, hermanos, a reedificar el templo, a que su prioridad tenía que ser Dios. El pueblo, hermanos, aparentemente ha tenido oportunidad, ha tenido recursos. Creo que Dios está llamando al pueblo mentirosos.
¿cómo puede ser posible que no hayan recursos para la casa de Dios, que no hayan recursos para el templo, mientras sus casas, dice el profeta, estaban bien artesonadas? Pero a pesar que existían los recursos, el verso 6, hermanos, es tremendo. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Era gente que no vivía satisfecha. Vuelvo y repito, puedes tener un gran trabajo, puedes tener un buen salario y tener una vida insatisfecha. El pueblo tenía la oportunidad entonces, tenía los recursos, ya han adquirido casas de ladrillo, comida, bebida, vestido y salario para ellos mismos. Pero han dejado la casa del Señor desierta. Versículo 9 dice el texto bíblico: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El pueblo no ha encontrado contentamiento y sus labores no han sido entonces fructíferas. Jehová, hermanos, los ha castigado con una sequía. Versículo 11. Veamos el versículo 10 y versículo 11. Por eso se detuvo. Escuche esto, mi amado hermano, es tremendo. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Esto está hablando de bendición. Y dice: como ustedes se han olvidado de mí, yo los envié a Jerusalén con un propósito, y el propósito era reedificar mi casa. Esa era la prioridad. Ustedes se olvidaron de mí, dice el Señor, y entonces se detuvo del cielo la lluvia. La lluvia, hermanos, y los frutos es sinónimo de bendición, de prosperidad. Versículo 11. Y llamé, dice el Señor, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo. Estos son, hermanos, granos básicos del pueblo de Israel. Sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y llamé, dice el Señor. Creo que muchos de nosotros hubiésemos hecho guerra espiritual, ¿no? Y diciendo: el enemigo me está atacando, hermano, porque ha venido un tiempo de sequedad, ¿no? Ha habido un tiempo de pobreza, un tiempo de sequía. Y la palabra de Dios dice: y llamé la sequía. Yo fui quien llamé la sequía, dice el Señor. Y con esto voy concluyendo. Versículo 12 al 15. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Hermanos, cuando la Biblia regularmente habla de oír o de escuchar, no es simplemente el acto, ¿no? de auditivo, sino cuando Dios dice escucha. Por ejemplo, Israel, ¿no?
es poner en práctica. Y todo el resto del pueblo escuchó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió. Hermanos, necesitamos tener el temor de Dios en nuestros corazones y obedecer a la palabra de Dios. Temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. El Señor promete revertir entonces el desastre agrícola del pueblo y bendecirlos con prosperidad. Junto con los exiliados, escuchamos la exhortación del profeta para reordenar entonces nuestras vidas. Y se nos recuerda que la prioridad le pertenece a Dios y la bendición es algo que Él da. Mis amados hermanos, mientras Él sea nuestra prioridad, el Señor nos va a bendecir. Pero tenemos que escuchar la voz del Señor. Probablemente solo nos hemos enfocado en nosotros mismos. Probablemente solo nos hemos enfocado en nuestros propios problemas, en nuestras dificultades. Pero la prioridad, mis amados hermanos, tiene que ser Dios. También tenemos que esforzarnos para la obra a la que hemos sido llamados, porque todos somos el pueblo de Dios y las promesas del Señor pertenecen a lo largo de toda la historia. Meditad bien sobre vuestros caminos. Mis amados hermanos, yo les invito a que en esta mañana podamos meditar, podamos reflexionar. ¿Es Dios una prioridad para nuestras vidas? No es tiempo, mis amados hermanos, para que nosotros nos acomodemos. Es tiempo para buscar el rostro de Dios. Inclinemos nuestro rostro. Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos guías, porque tú nos diriges, porque tú, Señor, no nos has dejado y no nos has abandonado. Señor, perdónanos porque muchas veces estamos preocupados en nuestras propias cosas. Estamos enfocados en nosotros mismos. Estamos enfocados en nuestra prosperidad económica. Estamos enfocados en nuestra propia comodidad. Y muchas veces te hemos dejado. Y muchas veces tú ya no eres nuestra prioridad. Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos a volvernos, Señor, a tus caminos. Y que tú te puedas convertir en la prioridad de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, fortalécenos. Señor, así como levantaste el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué, el espíritu del pueblo, Señor, también anima nuestros espíritus. Levanta, Señor, nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Es una bendición, mis amados hermanos, poderles saludar y llegar a sus hogares por este medio. Les invitamos a que nos sigan, nos pueden encontrar en Facebook como Ministerio Renacer. También puede ir a nuestro canal de YouTube y encontrarnos como Ministerio Renacer Guatemala.
y también en Instagram nos puede encontrar como Ministerio Renacer Guatemala. Es un privilegio, mis amados hermanos, poderles saludarles. Deseamos que tengan una excelente semana llena de bendiciones y dejo en sus corazones, mediten bien sobre sus caminos. Debemos de reflexionar si Dios realmente es una prioridad en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Les esperamos el miércoles a las 8 de la noche para seguir con nuestro estudio de Gálatas y que el Señor nos pueda seguir hablando. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, mis amados hermanos.